que nada, desde el punto de vista como historiadora, sobre todo, solo voy a dar así unas pequeñas pinceladas de reivindicación de algunos nombres que realmente hicieron revolucionar, y la pregunta es hasta qué punto revoluciona el pensamiento femenino en toda la historia del arte o la cultura en general o en la sociedad. Hay unas figuras principales, una es Emilia Pardo Bazán, la otra es Carmen de Burgos y la otra es Margarita Nelken. Ellas sí, algo que hicieron ya cuestionarse en su momento fue esa idea de hasta qué punto realmente cuando hablamos de una desestética femenina, es decir, ¿por qué siempre lo que produce la mujer ha sido diferente a lo del hombre? ¿Por qué ha habido una historia oficial y mientras hay otra historia que no se nos ha contado, que está ahí? ¿Dónde están esas artistas? Cuando nuestro trabajo consiste en estar sacándolas a la luz continuamente. En los años 90, cuando en España empieza a haber realmente unos movimientos a nivel de arte, impulsados sobre todo por investigadoras y comisarias como Marina del Corral, como Juana Izpuru, grandes galeristas, y lo que hacen es poner en cuestionamiento todas esas situaciones en las cuales la mujer pasaba de ser objeto o era sujeto en el mundo del arte. Hoy en realidad se han hecho avances. Podemos decir que según la Asociación de Mujeres Visuales, en las últimas décadas, de las casi 1000 exposiciones que ha habido organizadas en 22 centros en España, en realidad solo un 20% pertenecen a mujeres. Como artistas, aún queda mucho trabajo por hacer, mucho camino, sigue habiendo un gran vacío para que puedan estar más presentes. Sin embargo, sí ha habido un cambio. Todo ese cambio de esas mujeres que en principios de século de alguna manera lo ponían en visto, hoy tenemos que en el año 2013, de todas las exposiciones que se han hecho, el 65% estaban gestionadas y producidas por mujeres comisarias, mujeres investigadoras y gestoras culturales, lo cual es un paso también bastante importante y que hay que tener en cuenta. Es verdad que es necesaria que haya una nueva tradición de la crítica, del debate, de la puesta en feminismo, pero lo importante sobre todo es buscar caminos en donde confieran lo femenino y lo masculino en positivo, es decir, que esas diferencias sean puntos de encuentro, que no se sigan manteniendo como puntos de diferencia. No es mejor ni lo masculino ni lo femenino, simplemente hay dos maneras de contar las cosas, de verlas, y las dos se complementan, y no es necesario que una tenga que pisar sobre la otra, ni silenciar una para que otra se pueda mostrar mejor. Bueno, desde mi visión como periodista, creo que se tiene que atacar este problema que estamos viviendo actualmente desde múltiples puntos de vista. Uno de ellos sería, evidentemente, el de la comunicación, porque sí creo que es una de las maneras de generar identidad, porque al final de cuentas la visibilización es lo que demuestra que tomas parte de la sociedad. Pues si no sale de manera espontánea, digamos, provoquémoslo, ¿no? Todos sabemos, las mujeres, por lo menos en España, somos la mayor parte de la población, ¿no? Así que, bueno, curiosamente tenemos la mitad de peso o más de la mitad menos de la mitad del peso. Concretamente, en el panorama de la comunicación, según el Monitoreo Global de Medios, somos 23% protagonistas de las noticias. Cuando somos protagonistas, la mayor parte de los casos por temas de violencia de género, desde un enfoque de negativo. Y, por otra parte, desde el otro punto de vista, cuando se nos consulta como fuentes expertas, somos el 9%. En la mayor parte de los casos, quien controla las secciones, concretamente las culturales, también en su caso son hombres, que tampoco vamos a demonizar y decir que por ser hombres pues ya tengan que tener, evidentemente, pues un punto de vista machista o más sesgado hacia las mujeres, ¿no? Pero bueno, es un dato que de por sí pues llama la atención, ¿no? Que no lleguemos a alcanzar ciertas esferas de poder. Tenemos que ser conscientes todos del papel que jugamos en este cambio, que podemos todos, como comentaba, ser parte de la misma sinfonía y, desde luego, desde una parte igual y al mismo nivel, vaya. Entonces tenemos que pasar de informar a explicar la realidad. Creo que los periodistas nos estamos quedando un pasito atrás en ese sentido, y estos son unos datos que, como comento, se pueden aplicar tanto al punto de vista cultural, es decir, una mujer presenta una exposición, no quedarnos simplemente en ese dato, sino desarrollar un poquito más su trayectoria. Tampoco lleva mucho más tiempo trabajar una noticia adecuadamente. Entonces, bueno, un poquito inculcar esto. Por parte de los museos, pues creo que tienen que entender que cada vez tienen un papel mucho más activo en la sociedad,
Como comenta Encarna siempre que tiene que dar alguna charla, pues siempre dice, y yo coincido plenamente en esto que comentas, que los medios de comunicación los museos sois un medio de comunicación más, y coincido plenamente. Sois también parte del reflejo de lo que dice una sociedad, evidentemente. Y por supuesto, por parte de las artistas, un poquito lo que comentabas tú, Amabel, al inicio, pues ser conscientes de que la historia siempre fue, la historia en general, la historia masculina. Y yo lo que digo es que la historia de la mujer es un concepto nuevo. La historia siempre ha sido masculina, así que bueno, creo que estamos legitimadas para poder auparnos un poquito en este tipo de efemérides, porque a fin de cuentas se trata de eso, de que nos juntemos, de que hablemos y de que veamos de qué manera, aunque pueda resultar paradójico, eliminar que se tengan que hacer este tipo de celebraciones, sino que cualquier día puede ser el Día de la Mujer, vaya, en definitiva. Así que bueno, por último, desde el punto de vista de las artistas, creo que tenemos que ser conscientes también de que estamos escribiendo historia, de que cada día estamos escribiendo historia. Esta va a ser una década que va a ser recordada, por lo cual, bueno, trabajar en eso, trabajar en la igualdad y ser conscientes de que no va cada uno por su camino, sino que entre todos tenemos que hacer una sinergia y sumar esfuerzos. Muchas veces el problema está en la definición de conceptos. Yo creo que básicamente nos obsesionamos con clasificar. La clasificación de los artistas, la clasificación de la gente que se dedica al mundo del arte y a otros aspectos. Siempre clasificar. Y si es mujer, y si es hombre, y si es crítica, si es crítico, si es artista o si es otro tipo de cosas, siempre adjetivándolas, artista mujer, artista hombre. En el caso de los hombres ya no se dice, ¿no? El artista evidentemente es hombre y ya si es mujer quizás lo deberíamos clasificar. Lo que yo considero básico es que nosotros seamos profesionales y en base a eso no adjuntar a ello nuestro sexo o nuestro género. Sin embargo, realmente cuando tengo que hablar de una definición, para mí adopto la definición que hizo un artista brasileño, Ricardo Basbaum, que tuve el placer de entrevistar, y él habla del concepto de artista, guión, etcétera. Cuando habla de artista, guión, etcétera, se refiere a todo el mundo que se mueve en el campo del arte. Tras las teorías de Michel Foucault, retomadas por Judith Butler en su libro El género en disputa, de 1990, y por la teoría queer, se afirma que no nacemos mujeres o hombres, sino que nos convertimos en tales en un proceso de socialización. Nosotros no nos tenemos por qué mover en una corriente feminista y, sin embargo, tenemos que reclamar nuestro sitio, nuestra visibilidad. Siempre para dejar claro que estamos aquí y no somos un número, un porcentaje, porque desgraciadamente salimos constantemente como números. ¿Cuáles son los puntos básicos que yo defino para que podríamos debatir aquí, que son para mí la raíz de todo esto? Por un lado, como os decía, las definiciones. Las definiciones a veces, esa obsesión por encasillar, por querer declarar esto es así y hasta aquí llega, o hasta aquí es su ámbito, o hasta aquí es su campo, es un gran problema, yo lo creo. Por tanto, la solución sería desmarcarse de definiciones o crear nuevos parámetros más contemporáneos. Por otro lado, la mala educación, porque educar en ese sentido tiene que ser desde pequeños, tiene que ser concienciado desde pequeños. Y después el incumplimiento de las normas, en el sentido de que, lo que decía, si no se cumple la legislación, si hay gente que finalmente no tiene esa concienciación, al menos que después sea, de alguna manera, obligada a cumplirlas. Si no entendemos que que ser mujer no es una discapacidad, ser artista no es un hecho anormal y ser gallega no es un estilo, entonces ser mujer artista gallega no debería ser en ningún caso un concepto que remeta a una identidad estética, ni un calificativo o un cajón clasificador y ni siquiera un aglutinador. Personalmente, yo espero que algún día esta especie de estigma sea un hecho del presente, pero que pasa a ser el pasado y no el futuro. De ser pesimistas, só quero que reflexionemos sobre a necesidade de organizar actos deste tipo como os que estamos a realizar hoxe aquí, da que sexa alrededor dunha data tan significativa. Celebramos o Día do Home Traballador, temos proxectos sobre a arte de ser home
nun mundo por compartir, pois creo que non, porque non son necesarios. Non considero que sexa ofensivo todo isto para nós, para esas mulleres, senón que coido que é simplemente descorazonador que en pleno século XXI aínda teñamos que estar a destacarnos deste xeito. Seguimos sendo as ignoradas, as silenciadas, as maltratadas e as invisibles. E a omisión das mulleres en toda a cultura pois, provoca unha grande perda, evidentemente, e un empobrecemento notable para todos e todas nós, o que nos deixa con menos recursos para comprender o presente e afrontar os retos. Isto representa, sen dúbida, un fracaso social colectivo que tamén é alimentado a partir da educación, como moi ben apuntaba aquí Rocío. E creo que cada tímido proceso que realicemos dende unha perspectiva de xénero suma, todo o que fagamos suma, posibilitando perspectivas multiposicionais simultáneas que evidencien a inoperatividade dos procesos de antipensamento reductor patriarcal. Por tanto, de novo alentar a toda a sociedade a dar pasos cara adiante como o que hoxe estamos a dar todas aquí na mesma dirección. Existen dous grandes tipos de xénero dentro da crítica literaria, a que se propón como un proxecto o rigor científico e metodolóxico e aquela outra que establece unha subxetividade á hora de analizar as obras literarias cun carácter máis polémico e informativo, que sería o que chamamos máis a crítica de novidades. Existe tamén unha literatura de xénero feita por mulleres que manifestan abertamente un compromiso feminista refletido nas súas obras. Se a obra mantén intactos os cánones patriarcais e non resalta demasiado o feminismo, os críticos deciden publicitala para demostrar que as mulleres temos cabidas tamén dentro da literatura galega, e non acontecería o mesmo se fose abertamente feminista. Para rematar, insisto en se existe unha visibilización diferente da crítica feita por mulleres e aquela outra feita por homes, un tratamento diferente feito polos lectores, e se consideran que se trasladan os preconceptos que temos na sociedade ás distintas interpretacións das obras realizadas por homes e mulleres. E concordamos en que sí, que existe unha diferente visibilización, que a meirande parte da pouca prensa que existe para tratar este tema son homes os elexidos para facer a crítica. Os medios, ademais, están dirixidos por homes e refliten a mentalidade machista dominante na sociedade, cando non a promoven. Por tanto, existe unha tendencia a interpretar de forma distinta o valor do traballo feito por un home que o dunha muller.